Sierra Nevada del Cocuy sería mi primera experiencia internacional. Es como la puerta de entrada para hacer cuestiones de nieve en alta montaña fuera de Venezuela. Porque después de Mérida es como el siguiente paso, la Sierra Hermana. De hecho, en un día claro se ve una a la otra. Es parte de otra etapa que uno quiere experimentar la vida, la parte internacional. Yo soy Alba Prada, yo tengo aproximadamente casi 4 años haciendo montaña. Cariñosa, fuerte, actualmente nos casamos. Uno está cansado y la ve que ella está sin decir nada, caminando durísimo. Cuando llegamos a un campamento, Alba se mete en la carpa y no vuelve a salir hasta el día siguiente. A veces le gusta comer mucho, se sobrepasa y después le da un poco de dolor de estómago. Edwin Osmar Santamaría, tengo más de 20 años haciendo montaña. Folpana. Bastante experiencia en la montaña. Uno no le puede decir nada porque ya consiguió los pasajes, ya consiguió la posada. Cuando vamos a armar campamentos se pone a explorar y siempre termina escogiendo el primero que vi. No, después de los 3.000 metros tiene problemas de presión en el estómago. Yo soy Eduardo Cedeño, tengo casi 15 años haciendo montaña. Gran amigo, casi hermano. Muy organizado, siempre trata de ayudar. Tranquilo, súper ecuánime. Que estamos descansando aquí en el Ávila, saca la camarita y nosotros no. Hay que tener cuidado con él porque es muy largo y en las carpas a veces no cabe, que los pies afuera. Yo soy Jesús Barreto, tengo más de 20 años haciendo este deporte. Siempre está de buen humor, alegre y dando ánimo. Jesús es muy jovial, es relajado. Confianza de que él va a llegar a donde se proponga. El otro vez subió por Naiguatá y se dio cuenta que había dejado el sleeping. Estamos por salir a la expedición Sierra Nevada del Cocuy 2013. Nuestra meta el día de hoy es llegar a Bogotá. En la noche ya tenemos un autobús reservado para Huicán. Allá pensamos escalar 4 montañas, el Totis, Cóncavo, Concavito y Pan de Azúcar. Luego pensamos irnos a la otra zona, la zona de los Ritacubas, para escalar la montaña más alta, que es el Ritacuba Blanco. Estamos ya en Bogotá, estamos haciendo las últimas compras, las provisiones, choricitos, fruticas. Ahorita compramos la cena y nos vamos al terminal para irnos a Huicán. Estamos llegando a la plaza principal de Huicán. Llegamos toda la noche desde Bogotá, salimos a las 9 de la noche. Y bueno, tenemos que seguir preparando parte del equipo, buscar las provisiones, conseguir permiso de guardaparque y pernoctar en una posada, poder descansar, lograr descansar lo máximo posible. Viernes 4 de enero, hoy vamos a tomar un transporte hasta la Hacienda La Esperanza. Ahí vamos a cargar unas mulas, 3 mulas, para llevar todo el equipaje hasta la Laguna Grande de la Sierra, donde vamos a hacer nuestro campo base. Día de descanso, desayuno a las 12 del día. Tomarlo. Las manos ya. El día de hoy nos los tomamos para aclimatarnos, para descansar un poco. Fueron varios días de viaje en autobús y ya hemos estado sintiendo que la aclimatación ha surtido efecto, porque nos hemos sentido mucho mejor durante el transcurso del día. Para mí alcanzar una cumbre es trabajar duro para alcanzar una meta. Esforzarnos, darle todo, trabajar en equipo para lograr ese objetivo común. Como yo siempre digo, es la mitad de un proyecto o de una aspiración que uno quiere cumplir. La mitad es regresar y volver sano y salvo a casa. La recompensa por todo el trabajo de días, y para mí llegar a una cumbre y no ver nada es llegar a media cumbre. Es alcanzar un reto, es parte de la experiencia que uno viene arrastrando desde hace un tiempo. Somos 4 personas y el reto es alcanzar la cumbre juntos. Bueno, para mañana tenemos planteado subir nuestra primera montaña aquí en la Sierra Nevada del Cocuy, que es el Totis, de 4.900 metros de altura.
de roca hasta llegar al glaciar principal del Toti. Podemos entrar al glaciar por la parte frontal o hacia la izquierda. Se hace una travesía hasta el collado que está a mano derecha. Y ahí, bueno, tenemos un pasito un poquito complicado. Allí la cuerda se nos trancó en una roca. Tuve que decirle a Alba que se desencordara porque no había forma de soltar la cuerda. Pero en ese momento yo me encontraba en una repisita muy pequeña, agarrada. El piolé no clavaba bien. Sabía que ella podía correr peligro, pero era la única forma de desenredar la cuerda y así lo hicimos. Luego venía otra parte más complicada. Alba en ese momento se puso un poco nerviosa y a mí me preocupaba mucho más retornar que llegar a la cumbre. Y tuve que tomar la decisión. Empecé a llorar, la frustración fue bastante grande. Estamos en la ruta a la cumbre del Toti. Edwin y Alba se devolvieron porque hay unos pasos muy expuestos y Alba sintió nervios. Ahí está la cumbre. ¡Mucha cumbre! La vista es espectacular. Salimos a las 6:30 de la mañana con dirección al Cóncavo. Pasamos por un trayecto de rocas para llegar a la base del glaciar. Allí nos preparamos para ponernos los equipos de nieve y de ahí salimos como a las 9:30 de la mañana. Empezamos por hielo gris muy descompuesto y con bastantes grietas. Pasamos por varias aristas hasta poder llegar a un plató de hielo bastante amplio. Alba y Edwin se quedaron un poco atrás por el cansancio acumulado en el Toti. Seguidamente viene una pared bastante pronunciada. Cuando los muchachos iban por la mitad de la pared de nieve, les grité que Alba y yo íbamos a parar a comer, que siguieran ellos. Salimos a una ventana y desde esa ventana ya se podía visualizar la cumbre del Cóncavo. Lo que es no tener perspectiva cuando llegamos a la ventana. Se veía la cumbre, pero no se sabía si estaba lejos o si estaba cerca. Me hice la idea de que estaba lejos, pero el trayecto lo hicimos bastante rápido. Llegar a esa cumbre es una gran experiencia, ya que tiene una arista bastante pronunciada. El reloj marca 5.090 metros. Perfecta pero esta cumbre es muy peligrosa y inmediatamente vamos a bajar. Comimos, eso me recuperó bastante y arrancamos la caminata. Ya nosotros estamos en el collado y vamos a intentar hacer la travesía hasta el Concavito para después encontrarnos otra vez aquí en el collado y bajar otra vez juntos al campamento. Cumbre del Concavito, Jesús y yo acabamos. El reloj es de 55 metros. El cóncavo estamos subiendo Alba y Edwin. Logramos llegar hasta la base de la cumbre, nos separaba una pared de hielo un poquito expuesta y decidimos llegar hasta ahí. Una vez que nos encontramos todos en la ventana, bajamos juntos. Ya era tarde, pasado el mediodía. La nieve se empezaba a ablandar mucho, se hundían los crampones entre la nieve bastantes centímetros. Un poco más abajo, en el plató de hielo, escuchamos un estruendo donde pudimos visualizar rápidamente que era un cera de hielo que se desprende de una pared y va el hielo rodando directamente hacia nosotros. Finalmente llegamos tranquilos al campamento y cuando estábamos ya en las carpas oímos un estruendo como de avalancha. Salimos velozmente a las carpas para visualizar lo que estaba sucediendo. Se escuchaba una fuerte avalancha. No pudimos ver ninguna diferencia, por lo que presumimos que el desprendimiento fue por el lado contrario, en el mismo cóncavo. Tuvimos unas condiciones un poco adversas, sobre todo el viento, y eso hizo un poco complicada la estadía. Cada aspecto tiene su estrategia. Desde ir al baño no había muchos sitios ocultos, todo el mundo te veía haciendo todo lo que tenías que hacer. Para fregar los platos, bueno, manos congeladas, tienes que ir mentalizado para enfriarte mucho las manos. Y bueno, como chica no sentí mucha diferencia en realidad, y es bueno ser la única chica ya que uno es consentida. 7 días fuera de la casa. Es primera vez que me desprendo tanto de mi familia, de mis hijos, de mi esposa. Los extraño muchísimo. Tengo siempre conmigo una foto recordándolo. Dios bendiga. Los amo. Quedan 2 días más aquí en la montaña para poder contactarme con ellos. Poder decir que los amo y que pronto estaremos juntos. Mañana salimos al Pan de Azúcar, esperamos que a las 2:30
Ha estado haciendo una brisa insoportable, pero nos espera una ruta bastante larga. Lamentablemente no pudimos salir esta mañana como se tenía pautado a las 2:30 de la mañana para ir a hacer el pan de azúcar debido a fuertes ventiscas. Estuvo durante toda la noche. Decidimos bajar a Huicán, descansar unos días, reponernos de todos estos días que hemos pasado en la montaña. Para retornar nuevamente a la montaña e ir a Retacuba Blanco. Estamos en Huicán, preparándonos para salir a la posada Sierra Nevada. El día de ayer mandé a hacer una torta para Alba en la panadería de Huicán. Hoy está cumpliendo años y se la tenemos como sorpresa para picarla cuando lleguemos a la posada donde vamos a establecer nuestro campamento base para subir al Ritacuba. ¡Cumpleaños, Albita! ¡Cumpleaños feliz! Estamos en la posada Sierra Nevada a 4.000 metros de altura y mañana vamos a atacar a las 3:30 de la mañana el pico Ritacuba Blanco. Son las 2 de la mañana, Eduardo y yo nos quedamos dormidos. Fui a tocarles la puerta y estaban dormidísimos. Afortunadamente nos habíamos acostado con la ropa ya casi puesta y en 5 minutos estábamos afuera desayunando. Con todo ese frío nos abrigamos mucho y con la caminata nos recalentamos, entonces era una sensación contradictoria el frío y el calor que estábamos generando internamente. Alba, en la subida como a las 3:30 de la mañana, pues le dio un ataque de calor. Ella siente que ahí perdió bastante energía. Llevábamos 3 horas caminando y sentía que el peso de la cuerda me estaba marcando la espalda. Como yo iba un poco más liviano, le dije a Jesús que me diera la cuerda. Eduardo empieza a descompensarse un poco. Después me empecé a quedar yo por el peso de la cuerda. Nos hicimos aproximadamente 4 horas hasta la base glaciar. La ruta estaba bien marcada, pero al fondo sí se podían ver bastantes grietas, lo cual nos preocupó un poquito. Alba iba un poco lento, estaba un poquito cansada. Yo me sentía muy bien, los muchachos como siempre, en excelentes condiciones. Aunque Eduardo iba un poquito cansado también y estaba manifestando que estaba un poco agotado. Ya cerca del mediodía estábamos en la arista hacia la cumbre y llegó un punto donde veíamos grietas tanto por el lado izquierdo, que estaba expuesto hacia el barranco de la zona este de la sierra, como los ceras que se estaban desplazando hacia la zona oeste, y no sabíamos exactamente por dónde cruzar. Perdimos bastante tiempo buscando el camino para poder cruzar la grieta. Afortunadamente, una pareja que venía bajando la cumbre nos orientaron. Eduardo y Jesús pasaron por un lado, Alba y yo conseguimos otro puente de hielo y logramos pasar sin ningún problema. Y cuando cruzamos la grieta, Edwin dijo, se acabó lo que se daba. Se me salió el tornillo de un crampón y bueno, me quedé con la mitad del crampón en la mano. Y si lo logramos reparar, tratamos de alcanzar a los muchachos a la cumbre, pero creo que ya estamos un poquito tarde y mientras lo reparamos es para la bajada. Trayecto bastante duro esta última parte, debido a que la última parte es una arista de nieve, que implicaba también una pared como de 80 grados de inclinación y con un puente. Y por la hora estábamos un poco inseguros si poderla pasar o no, y bueno, tomamos el reto y nos aseguramos. Los muchachos habían dejado sus equipos con nosotros, los morrales, la comida y el agua para aligerar un poco el peso, y como a la 1 de la tarde ya estaban haciendo cumbre y bueno, nosotros tomándole fotos desde lejos. Cumbre del Ritacuba Blanco, el reloj marca 5.320 metros de altura. Estamos cansadísimos, casi no tenemos aliento, llegamos tardísimo, casi es pasado el mediodía, pero ya cumplimos y ahora vamos a bajar. Hacia allá es Venezuela y está la Sierra Nevada de Mérida. Hace rato la vimos, pero ahorita ya empezaron a subir las nubes. La jornada de regreso transcurrió sin ningún contratiempo. Nos nubló un poco el clima en la última lengua del glaciar. Uno a veces debe dejar de cumplir metas por la seguridad de quien quiere y de uno mismo. Pero también tuvo su parte positiva, que es que íbamos como un grupo y el grupo cumplió los objetivos planteados. La vida de mis compañeros es primordial, pero el hecho de ir con una persona, tu esposa, le añade un toque más de responsabilidad y esa parte la saboreé bien. Fue un gran reto, me animé a conseguir retos mayores. Me fortalece los nervios, me fortalece las habilidades. Llegar a la cumbre es el pretexto para iniciar el viaje, pero este viaje es más que llegar a una cumbre. Es un viaje para explorar nuestros límites personales, para saber hasta dónde somos capaces de llegar y ver nuestros límites mentales. Y una vez que los podemos definir, los podemos tocar, podemos trabajar. Damas y caballeros, sean todos cordialmente bienvenidos al Aeropuerto Internacional Simón Bolívar en Maiquetía, aeropuerto que sirve a la ciudad de Caracas.